Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a Debates Actuales, este espacio donde nos proponemos algo simple pero cada vez más necesario, detenernos a pensar sobre los temas que discutimos todos los días, más allá de la coyuntura, del contexto, sino esos temas, si se quiere, que tienen un tinte, no sé si filosófico, pero reflexivo, de opiniones, de vivencias, quizás también podemos decir nostalgia, melancolía. Si hay una frase que seguramente escuchaste muchas veces, es esta: antes se vivía mejor. Pero también escuchaste, o decís muchas veces, la versión opuesta: hoy vivimos muchísimo mejor que antes. La discusión aparece en reuniones familiares, en las redes sociales, en programas de tele, en la radio, en los streaming. Y casi siempre termina en un choque generacional. Los más grandes recuerdan con cierta nostalgia otra época, más tranquilidad, menos tecnología, más contacto humano. Incluso esto va de la mano de otro episodio que estuve compartiendo hoy en otra de las listas de podcast que tenemos. Los más jóvenes, en cambio, miran hacia atrás y ven un mundo con menos derechos, menos oportunidades y menos avances científicos. Por supuesto, tenemos de los dos lados del mostrador, si se quiere, cosas para analizar a favor y en contra. Hoy una persona es considerada joven cuando antes ya no, porque no había avanzado la medicina, porque la esperanza de vida era menor. Antes había menos derechos en muchas áreas, menos oportunidades en algunas otras. Sin embargo, quienes ya han transitado varias décadas te pueden decir: teníamos trabajos más estables, teníamos otra educación, otro respeto, había, como dije antes, otra convivencia. Y entonces surge la pregunta que atraviesa este episodio: ¿vivimos mejor que antes o simplemente vivimos distinto? Porque cuando hablamos de vivir mejor, en realidad estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo: tecnología, trabajo, vínculos sociales, salud mental, expectativas de vida. Y quizás lo más interesante es que no hay una respuesta única. Y en este episodio vamos a tratar de recorrer algunas de esas dimensiones para entender por qué este debate aparece tan seguido y por qué cada generación tiene una respuesta distinta. Como todos los episodios sobre los distintos temas, también me gustaría, aparte de que te suscribas a nuestro canal, Profe Rodrigo Jiménez, o mi canal, mejor dicho, no sé por qué pluralizo, que es totalmente gratuito suscribirse, que viraliza más nuestros contenidos, lo mismo que si le dan like a este video, y además que opines, que comentes. Acá no hay comentarios acertados o desacertados, siempre que sean en el marco del respeto, son todos bienvenidos y nos gustaría contar con ellos. El argumento del progreso: nunca vivimos tan bien. Si miramos los datos históricos, hay algo que es difícil discutir. Muchos indicadores de calidad de vida mejoraron enormemente en los últimos 100 años. Por ejemplo, la esperanza de vida en casi todo el mundo, la mortalidad infantil que bajó drásticamente, más personas tienen derecho al acceso a la educación y la medicina logró avances que hace décadas parecían de ciencia ficción. Por supuesto, estamos en un mundo que es globalizado, pero a su vez con diferencias, y lo estamos viendo en la actualidad, donde los derechos tienen distintas limitaciones, donde el acceso a la tecnología y a la medicina también, pero estamos hablando en términos generales. Hoy existen tratamientos, vacunas y tecnologías que salvan millones de vidas, pero no solo eso. También vivimos en un mundo donde la información circula a una velocidad inédita. Con un teléfono en el bolsillo podemos hablar con alguien del otro lado del planeta, acceder a bibliotecas enteras, aprender casi cualquier habilidad, trabajar a distancia. Para muchos analistas, esto representa uno de los momentos de mayor progreso material en la historia de la humanidad. Entonces, desde esta mirada, la respuesta parecería muy clara. Sí, hoy estamos o vivimos mejor que antes. Pero el problema es cuando la discusión pasa de los datos a la experiencia cotidiana, y ahí la respuesta quizás cambie. Está el argumento de la nostalgia, algo que parece haberse perdido. Quienes defienden la idea que antes se vivía mejor
no suelen haber tanto de estadística, de tecnologías y otras cuestiones. Hablan de sensaciones, de ritmo de vida, de formas de relacionarnos. Dicen, por ejemplo, hoy lo comenté, que antes el trabajo era más estable, que había más tiempo libre, que las relaciones sociales eran más cercanas. Es decir, hoy no era un WhatsApp, no era una cámara, era ir a tomar un mate, juntarse a tomar un café. No digo ya nadie lo hace. De hecho lo hacemos, soy autorreferencial. Uno lo hace con amigos, se junta a comer algo, pasa a tomar unos mates, pero ya no es algo de la vida cotidiana de la gran mayoría. Porque además ahora, aparte de existir todas las tecnologías, quizás cuando se termina de hacer un trabajo hay que apostar y desarrollar un segundo y un tercer trabajo. Hay otras demandas. Y como que el tiempo se acortó. Quizás también la vida antes transcurría con menor ansiedad. Muchos recuerdan barrios donde los vecinos se conocían, chicos jugando en la calle, reuniones familiares más frecuentes. En los veranos, por ejemplo, y en el invierno menos, pero tal vez en otro horario, era las sillas en la vereda. En cambio, el mundo actual aparece muchas veces como acelerado, hiperconectado, competitivo, y paradójicamente estamos más solos, más aislados, más desconectados. Incluso algunos estudios recientes que muestran algo llamativo. Vivimos en sociedades más ricas y tecnológicamente avanzadas. Los problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, sin embargo, son más visibles. Y surge ahí otra pregunta incómoda. ¿Puede una sociedad avanzar tecnológicamente pero al mismo tiempo generar nuevas formas de malestar? Y esto desde el campo de la psicología te dicen claramente que sí. Hoy se han incrementado los diagnósticos en este sentido. Y hay un debate generacional sin respuesta definitiva. Tal vez la clave de este debate está en entender que cada generación compara mundos diferentes. Quien creció en los años 60 o 70 recuerda una vida con menos tecnología, pero también con otras expectativas sociales. Quien creció en los 90 o en los 2000 vive en un mundo con más oportunidades tecnológicas, pero también mayor incertidumbre laboral y social. Y ahí aparece un fenómeno muy interesante. La nostalgia muchas veces no idealiza tanto el pasado, sino la juventud. Cuando alguien dice antes se vivía mejor, tal vez está diciendo cuando yo era joven la vida parecía más simple. Mientras que las nuevas generaciones miran hacia atrás y ven limitaciones que antes eran normales. Menos derecho para muchas minorías, menos acceso a la información, menos posibilidades de movilidad social en algunos casos. Por eso este debate difícilmente tenga una conclusión definitiva. Pero en realidad estamos comparando experiencias de vidas distintas. Insisto con lo mismo. Después tenemos los contextos políticos que son inevitables. Por ahí nos centramos en nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y las características de nuestro país, de nuestra sociedad. Y vemos incluso sociedades que en muchos aspectos están más atrasadas, en derechos retrocedieron. Y podemos decir que en la actualidad sucede lo mismo en nuestro país, o al menos se intenta eso. Por eso no es tan lineal, tan global todo. Es algo para seguir analizando y escuchando distintas voces. Por eso insisto con lo mismo, me interesa por ahí conocer sus opiniones, porque no todo es tan lineal. Hay mucho de lo personal también, de los contextos que van más allá de nuestro barrio. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Vivimos mejor que antes? Si miramos la historia larga de la humanidad, es muy posible que la respuesta sea así. Pero si miramos la experiencia cotidiana de las personas, las respuestas se vuelven mucho más complejas. Quizá la discusión no sea elegir entre progreso o nostalgia, sino entender que cada época tiene sus ventajas, pero también sus propios problemas. Y que tal vez el verdadero desafío sea aprovechar los avances del presente sin perder aquello valioso que tuvimos en el pasado. Ahora la pregunta te la dejo a vos. ¿Crees que hoy vivimos mejor que antes? ¿O hay algo que quedó en el camino y que era importante?
Deja tu opinión en los comentarios, podés escribirnos al 3382 490940 y en un próximo podcast lo leemos. Y si no, danos un like, suscríbete al canal @profe Rodrigo Jiménez. Nos encontramos en el próximo episodio de Debates Actuales.